Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tarde que nos das, Señor. El privilegio de venir, de alabarte, de adorarte, Señor. Gracias porque te diste a conocer nuestras vidas, Señor, y conquistaste nuestros corazones, Señor. Y ahora vivimos para ti, Señor. Señor, nos hemos reunido para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar a ti y tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que hables atrás de mí, Señor, que, Señor, salgamos de aquí bendecidos, edificados con tu palabra, Señor, con la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, listos para dar fruto para ti, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que vienen en camino, Señor, los que estamos aquí presentes. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Ok, y hoy vamos a hablar, la vez pasada estuvimos hablando del reino, de los orígenes del reino, cómo platicamos de cómo hubo una época en donde el hombre no figuraba en escena en la historia de la creación, que el reino comenzó en el cielo y se manifestaba por medio de los ángeles. Luego Dios, después de la revelación, de la rebelión celestial, Dios decide crear al ser humano y crear al hombre, ¿se acuerdan? Y hemos comentado que en ese estado de perfección Dios se movía, o el Espíritu de Dios moraba en el hombre, y eso hacía que el hombre manifestara la normativa y el orden de Dios de forma natural. Solamente había una regla explícita, ¿sí? Pero todo lo demás, el hombre se movía y sabía qué hacer y sabía lo bueno y lo malo porque el Espíritu de Dios lo guiaba en ese sentido. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado eso. Habíamos comentado que quedaban vestigios de esa, que todavía hay vestigios en el ser humano de esa normativa en el corazón. Dice la Biblia que todavía quedan vestigios de esa ley en el corazón. Obviamente, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a reavivar esa ley en el corazón, no por completo, ya hay un proceso de restauración, pero que va a terminar y va a consumarse cuando el Señor venga. Y vamos a volver a ser normalmente obedientes y vamos a movernos en el orden de Dios tal como Él lo tenía pensado en el diseño original. Entonces hemos comentado que todo estaba de maravilla. Dios estaba gobernando, había vida eterna, todo estaba en orden, todo era bonito, maravilloso y todo eso. Pero, y es aquí donde entra dentro de esta trama el golpe de estado. Sí, hoy vamos a hablar del reino caído. Sí. Hay cuenta que estamos en la película Star Wars y el Imperio tomó control de la República. Sí. Y déjame explicarte qué onda con esto. Sí. Dentro de la creación de Dios había un riesgo inherente a que todo se desviara y se fuera por la borda. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado con voluntad propia, con la capacidad para aceptar a Dios o rechazarlo. Y ese era un ingrediente esencial para que pudiera tener la capacidad de amar. Y no hubiéramos tenido la capacidad de amar. Para que hubiéramos tenido la capacidad de amar, teníamos que, de nuestra propia voluntad, decidir amar a Dios. Entonces Dios nos creó con voluntad propia y la capacidad de aceptarlo o rechazarlo. Era ingrediente especial, ¿sí? Hay un video que circula creo que es el presidente de Filipinas o algo así, que dice que Dios empieza a insultar a Dios porque cómo se le ocurrió hacer la creación con la capacidad de desviarse de su plan, ¿sí? Y me fascina cómo sale a relucir nuestra necedad, nuestra ignorancia. O sea, ¿tú crees que Dios estaba como que se fue y tenía...? No, Dios está fríamente calculado en esta trama. ¿Sí? Pero tenía que tener ese elemento. Ese elemento era indispensable. Entonces teníamos la problemática del riesgo inherente de poder decidir rechazar a Dios. Ese es el primer riesgo. Y el otro era que, aunque no tenía autoridad, el diablo andaba suelto. ¿Sí? Y eso ocasionaba ciertas necesidades. No sé si se acuerdan, en Génesis 2.15, cuando Dios dice que Dios puso al hombre en el jardín de Edén, lo puso para que lo cultivara y lo protegiera. Dices, ¿protegerlo? ¿De qué? Pues el Satanás estaba suelto. ¿Sí? De la misma manera que Dios protegía el cielo para que el enemigo no entrara y hiciera sus cosas, Dios puso al hombre para que lo protegiera. ¿Sí? El hombre tenía la autoridad para poder ordenar al enemigo, te me vas de aquí. Tenía todos los recursos de Dios a su disposición para proteger el jardín, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Obviamente, sabemos que no lo hizo, pero el objetivo del enemigo era, viendo la oportunidad que tenía de hacer algo al respecto para poder conquistar el nuevo mundo que Dios había creado. Satanás quería llevar al hombre a
a rebelarse en contra de Dios, de la misma manera que el enemigo se rebeló en contra de Dios. Porque él decía, y él pensaba, si logro hacer que se rebelen, lo van a condenar igual que yo fui condenado, sin esperanza, y va a ocasionar su destrucción. ¿Sí? Él quería llevar al ser humano a la misma condenación en la cual cayó el hombre. ¿Sí? Y su estrategia era sencilla. Su estrategia, lo único que podía hacer el enemigo era usar la mentira. ¿Sí? No podía levantarse en armas en contra del hombre. Lo que hizo fue usurpó el cuerpo de una serpiente, y por medio de la serpiente empezó a hablar, y su estrategia era usar las mentiras, y su plan era hacer que el hombre creyera en esas mentiras, es decir, engañarlo. Por eso la serpiente le dijo al hombre, ¿es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Luego empezaron a distorsionar la palabra de Dios. Le dice, no es cierto, Dios nos dijo que si comiéramos, pero menos de este, porque si no vamos a morir. Y luego la serpiente, no es cierto, no van a morir. Un informe, un reporte contrario al de Dios, una mentira. Y eso ocasionó, el hecho de que el hombre creyó en esa mentira, ocasionó toda la debacle que tenemos hoy en día. Nada más para que te des cuenta lo terrible que es la mentira. Dice la Biblia que en Juan 8 que Satanás es el padre de toda mentira, es la fuente de la mentira. Cuando habla de padre está hablando de que es la fuente. Pero ¿qué es lo que pasaría si lograba hacer eso? Lo que pasaría era al hombre tomar el fruto prohibido, el hombre irremediablemente iba a morir. Cuando hablamos de morir, estamos hablando de que iba a ocasionar su muerte espiritual, iba a separarse de Dios. Y lo que ocasionó es que cuando el hombre agarró el fruto y lo comió, el Espíritu de Dios se le fue. El reino de Dios en su vida sí, ocasionó muerte espiritual y también una muerte física, que es la eventual descomposición y fallecimiento de tu cuerpo. Por eso dice en Génesis 3:19 que Dios le dijo al hombre, polvo eres y al polvo volverás, es decir, vas a morir, ¿sí? Pero no solamente quedó en la muerte espiritual y en la muerte física del hombre. ¿Saben qué ocasionó? Eso es lo triste también del asunto. Nos llevamos de encuentro a toda la creación. ¿Por qué? Porque con la desobediencia del hombre entró la muerte y descomposición a la creación. No solamente al hombre, a la creación. Romanos 8:21 habla acerca de eso. Que la tierra fue sujeta a la muerte y descomposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente vino Dios a maldecir al hombre, sino a los dominios del hombre. ¿Sí? La flora y la fauna, por lo mismo, por consiguiente, también murieron. Los animales no morían, imagínense. ¿Eres fan de los animalitos? Sí, ¿sí sabes que van a morir? Bueno, si no sabías, ya, sí, como que la lagrimita. A veces, el cariño que tenemos por los animales es mucho. Y recuerdo que chateando con una persona que no sabía que su perro se había muerto, y ella puso en su chat, así como que los perros van al cielo. Y yo, no es cierto, no van al cielo, o sea, esto es lógicamente equivocado. Y la lagrimita. Ok, ahorita no sabemos qué onda con eso, pero sabemos que estaban también destinados a morir. La flora y la fauna también eventualmente morirían. Entró en vigor en la creación la segunda ley de termodinámica. ¿Alguien se acuerda de ella? No se crea. No, esa es la primera ley termodinámica, nadie se crea. La segunda ley termodinámica habla de que todo va en su decadencia y descomposición rumbo a su muerte. Todo sol se va a apagar, toda fuente de energía, toda energía utilizable se va en decremento rumbo a su destrucción. ¿Sí? Y lo que ocasionó es que la delicia de la creación de Dios empezó a adquirir un sabor amargo. ¿Sí? Empezó a descomponerse. Empezó a producir cardos, espinos, zancudos. ¿Sí vieron alguien vio la imagen que publiqué hoy en la mañana? Estaba así, una imagen, estaba con el Señor y el paisaje hermosísimo. Y yo, wow, Señor, genial, genial. Oh, Señor, está el mundo caído. O sea, echa a perder la belleza de la creación de Dios. O sea, no puede estar a gusto disfrutando, ¿sí?, de la hermosura que Dios hizo. Sí. Entonces, con esto lo que vino a suceder es que adiós al gobierno de Dios a través del hombre. Con esto desapareció el gobierno de Dios a través del hombre. O sea, el reino de Dios en la tierra, eso fue, ¿sí?
O sea, déjame explicarte. Antes, Dios determinaba el bien y el mal, lo correcto y incorrecto. El conocimiento moral estaba en Dios, quien se lo revelaba al hombre por medio de su Espíritu Santo en el hombre. ¿Sí? El hombre guiaba el Espíritu guiaba al ser humano y escribía la ley de Dios en sus corazones y en su mente. Sabía qué tenía que hacer y qué estaba bien y qué estaba mal. Y déjame aclararte con esto de que las normas de Dios, sí, porque hay gente que dice, no, es que ¿por qué Dios puso normas? Si todo era perfecto, no había normas. No, sí había normas. Nada más que era natural para nosotros obedecerlas y seguirlas. Sí, las normas están diseñadas y son inherentes porque cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito, y para que cumplan ese propósito, los elementos de la creación tienen que poner normas para que se cumpla ese propósito. Sus normas es lo que nos permite sacarle provecho a su creación sin poner en riesgo tu seguridad o tu bienestar. Sí. Pero empezamos a violar las normativas que Dios puso para todos los elementos de la creación. Empezamos a usar de la autoridad, de los recursos, de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras esposas. ¿Sí? Sus normas, las normas de Dios las empezamos a obedecer, y lo interesante es que las normas de Dios funcionan porque Él sabe cómo funciona la realidad. Las normas son una descripción de cómo funciona la realidad, y eso es algo que debemos ser conscientes, porque por causa de nuestra separación con Dios, empezamos a poner nuestras propias normativas. ¿Sí? Porque con la caída, el hombre, ¿se acuerdan que el árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Saben qué significa eso? Significa que al hombre, al tomarlo, se independizaba del reino de Dios. Su conocimiento del bien y del mal ya no estaría en Dios. Ahora, el hombre tendría el conocimiento y del mal en sí mismo. Él mismo determinaría su propio orden moral. Es decir, ya no el reino de Dios gobierna, ahora yo soy el que establezco lo bueno y lo malo. ¿Sí? Por eso dice Génesis 3:22, cuando Dios vio que el hombre tomó el fruto, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo que sabiendo? Si el hombre lo determinaba ya. Cuando en teoría era Dios el que nos determinaba eso, porque estábamos bajo el reino de Dios, ahora el hombre, yo mando. ¿Sí? Y es aquí donde el relativismo, el famoso relativismo que conocemos hoy en día, tiene sus orígenes ahí en el Edén. Cada quien empezó a partir de ahí a hacer lo que le parecía mejor, porque su orden moral o su conocimiento del bien y del mal lo determinaba él mismo. ¿Sí? El problema con esto, obviamente, es que nuestras definiciones de lo bueno y lo malo no concuerdan con la forma en la que opera la realidad. Por ejemplo, hoy en día, cuando te dicen que no es malo tener relaciones fuera del matrimonio, o sea, si hay moral sexual, no hay tal cosa como hay moral sexual, ¿sí? Puedes tener relaciones, si no pasa nada malo, ¿sí? Pero por causa de desobedecerlo, tenemos embarazos no deseados, y ahorita en Estados Unidos hay una alarma fuerte por todo el incremento de enfermedades sexuales, ¿sí? Cosa que no se daría si respetaran la normativa de Dios. Dios dice, ok, ¿quieres establecer tu orden moral, decidir que eso no es bueno, que eso no es malo? A ver cómo te va. O el mandamiento de Dios de honra a tu padre y tu madre, por ejemplo. Dice que es para que te vaya bien. ¿Te va mal? Sí. Dices, voy a desobedecer ese mandamiento y me va a ir bien en mi vida. Ja, así no funciona la realidad. Los mandamientos de Dios describen la realidad porque Él es el creador, Él sabe cómo funcionan. Sí. Y el hombre, al momento de establecer sus propias normativas, empezó a cosechar fruto de esa normativa que es desorden y destrucción. Los efectos de la caída, déjame aclararte, darte una descripción de cómo operaba esto, porque el hombre fue hecho con un diseño que era para encajar con el diseño de Dios, con su relación con Dios. Nada más recuerda esto, tu forma como ser humano tiene la forma para encajar con la forma de Dios. Entonces, antes de la caída, o sea, el hombre fue hecho con varias naturalezas, con naturaleza dependiente, naturaleza idólatra, relacional, religiosa, moral, emocional, complaciente y una naturaleza perfecta. Déjame explicarte a qué me refiero con cada una de estas. Con la naturaleza dependiente, y todos los hermanos tenemos una naturaleza dependiente porque fuimos diseñados para ser, como seres necesitados, dependientes de Dios. Inevitablemente dependemos de alguien superior a nosotros. Sí, por eso siempre buscamos a alguien más grande, alguien superior, alguien que nos ayude en tiempos de dificultad o necesidad, porque nos sabemos limitados y necesitados. Las fuerzas de la naturaleza son demasiado fuertes, por eso ves a lo largo de la historia de la humanidad y en la Biblia, tú puedes ver que cada vez que había una situación difícil o demás, ¿qué hacían las personas? Empezaban a clamar
a sus dioses, ¿sí? Aún los ateos, en tiempos de dificultad, empiezan a orar, ¿sí? Se les quita el ateo, ¿sí? Bueno, con la caída, esa necesidad del hombre nos hizo recurrir a falsos salvadores. Empezamos a buscar otros falsos salvadores como personajes, héroes, los famosos titanes de la antigüedad, el gobierno, los astros, falsos dioses, aún tu propia fuerza, ¿sí? Y cuando me refiero a que el hombre tenía naturaleza de idólatra, me refiero a que el hombre fue diseñado para amar a Dios por encima de su propia vida, por encima de todo. Así fuimos diseñados. Si necesitamos algo superior a nosotros que amar, por lo cual vivir, de lo contrario nuestras vidas pierden sentido y no podemos vivir sin la figura de Dios en nuestras vidas. Algo lo va a tener que reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Con la caída reemplazamos la figura de Dios con falsos dioses, ¿sí? Con ídolos. Hicimos de estos falsos salvadores, de esos ídolos, hicimos ídolos para nuestra vida, seres, personajes, cosas a quienes les dimos nuestra devoción y nuestra honra y nuestro servicio. Por eso a lo largo de la historia el hombre siempre está plagado por idolatría. Porque cuando quita la figura de Dios, no es como que nada queda en su lugar. Algo lo va a reemplazar. Por eso Dios decía, escoge entre Dios y los ídolos. Era siempre la problemática. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza va a recurrir a algo más grande que él, a algo superior. Con la necesidad relacional me refiero a que el hombre fue diseñado para tener una relación con Dios. Necesitamos relacionarnos con una persona, un ser que es nuestro Salvador, con ese ente superior. Con la caída empezamos a personificar a los ídolos. ¿A qué me refiero? Empezamos a darle personalidad a esas deidades, a esos ídolos. Por ejemplo, a madre naturaleza, sí, le empezamos a dar personalidad, sí, al dios sol, sí, y empezamos a darle a las estatuas, le empezamos a orar, a hablar. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad relacional, sí, las imágenes, etcétera. ¿Sabes qué hacemos? Les asignamos conciencia e inteligencia, aunque sepamos que no tiene mente, sí, pero las honramos y les hablamos, les oramos. El hombre a lo largo de la historia sí se ha caracterizado. ¿Por qué hace eso? Porque tiene la necesidad relacional. Fuimos creados para relacionarnos con nuestra deidad. Y les atribuimos cosas que requieren sabiduría e inteligencia. Aún las personas que dicen, es que yo no creo en Dios, yo creo en una energía impersonal. Una energía impersonal que tiene la inteligencia suficiente para hacer toda esta creación y que hizo todo esto y todavía con la cual te puedes comunicar, porque los que creen en energía impersonal, con filosofías orientales, todavía hacen cosas para comunicarse con ella. Así como que se comunica y es creador de todas estas cosas que requieren inteligencia forzosamente. Sí. Aún eso, inconscientemente, le asignamos inteligencia, porque tenemos la necesidad relacional con esta deidad. Y con naturaleza religiosa me refiero a que fuimos diseñados para que la verdad de Dios, su palabra, definiera nuestras creencias. Y cuando hablo de definir nuestras creencias, estoy hablando de dar forma a tu cosmovisión. ¿Sí? ¿Por qué? Para operar en esta vida necesitamos creencias religiosas. ¿Sí sabían? Todo ser humano por naturaleza es religioso. Y cuando hablo de creencias religiosas, estoy hablando de enunciados absolutos aceptados por fe, que nos ayudan a definir y entender la realidad, el cómo opera la realidad. Nos ayudan a dar sentido, o sea, definición a la realidad, qué es la realidad, cómo defines el universo, el origen de las cosas, de dónde viene todo, cómo llegamos aquí, la moral, cómo deben de ser las cosas, o el destino, ¿sí? Cuál es el propósito o el ideal a buscar o alcanzar. Todas las religiones o todas las creencias, el hombre tiene que tener eso para poder operar en esa tierra. Es como el software, ¿sí? Necesitamos un software para poder operar. Tú compras una computadora y necesitas, pues, por sí sola no va a servir. Necesitas poner un software que te ayude a operar. Bueno, tus creencias religiosas son lo que te ayudan a determinar eso. Con la caída, si antes era la verdad de Dios la que estaba diseñada para que definiera nuestras creencias, con la caída, la mentira empezó a dar forma a la cosmovisión del hombre. ¿Sí? No tenemos todo el conocimiento de la realidad y no podemos corroborar todos los hechos personalmente, así que dependemos de un tercero, dependemos de suposiciones que aceptamos por fe para poder trabajar. Sí.
También tenemos una naturaleza moral. Porque fuimos diseñados para someternos a Dios, chicos. Inevitablemente dices, pues yo me revelo a Dios. Voy a mi libro de esa naturaleza moral. Wrong, ¿sí? O sea, déjame aclararte, no podemos vivir sin un orden trascendente. Inevitablemente emitimos juicios de valor. Esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Esto es incorrecto o incorrecto. Esto es deseable, esto no, ¿sí? Porque con esos juicios de valor ordenamos nuestra vida. Y no solamente los ordenamos, ¿sabes qué hacemos? Imponemos ese orden en otras personas. Cuando decimos, por ejemplo, está mal que impongas tus reglas a otras personas, estamos en ese momento imponiendo nuestro orden moral en esa persona. Sí, es inevitable. Sí. Y si decimos no hay ley, imponemos la prohibición de hacer reglas y establecemos un orden anárquico. Entonces, con la caída nos sometimos, no nos quedamos sin ley, nos sometimos a otra ley. Establecimos nuestra propia moral y se la impusimos a otros. Solo la ley de Dios trae libertad, verdadera justicia. La del hombre siempre trae opresión e injusticia, y eso es lo que vino sobre la tierra. Con la naturaleza moral que el hombre tiene, porque fuimos diseñados para ser amados por Dios, necesitamos satisfacer nuestras necesidades emocionales. Todo lo que hacíamos es que necesitamos siempre buscar algún medio para satisfacernos, ¿sí? Con la caída, cuando ya nadie había para satisfacer nuestras necesidades emocionales, ¿sabes qué pasó? El hombre se volvió egoísta. Seres necesitados cuya motivación no es el amor, sino el egoísmo, su vacío. Empezamos a usar cosas, personas, aspectos de la creación para satisfacer nuestras necesidades emocionales, porque ya no teníamos quien nos las satisfaciera. También tenemos una naturaleza servil o complaciente, chicos, porque fuimos diseñados para servir a Dios. Entonces, inevitablemente vamos a terminar complaciendo y sirviendo a aquel o aquellos que suplen nuestras necesidades emocionales o a aquel ente que nos salva. Es una consecuencia de nuestra naturaleza necesitada. Servimos y amamos para recibir lo que necesitamos. Con la caída, empezamos a servir las cosas creadas. Empezamos a vivir para el dinero, para el público, falsos salvadores, ídolos. Aún los que viven para sí mismos, que dicen, oye, es que es un egoísta que vive para sí mismo, en realidad no vive para sí mismo, sino para aquello que utiliza para satisfacerse emocional o físicamente. Sí. Antes, chicos, teníamos una naturaleza perfecta. Vivíamos y hacíamos la voluntad de Dios de forma natural. Antes de la caída éramos perfectos, no había sombra de corrupción en nuestro ser. Vivir en la voluntad de Dios era algo natural. No había inclinaciones pecaminosas ni debilidades. Con la caída adquirimos una naturaleza pecaminosa, una inclinación y debilidad hacia el pecado. Por eso Pablo decía en Romanos 7, del 21 al 23, he descubierto que el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. ¿Sí? Entonces, como el hombre estaba necesitado de todas estas cuestiones por su naturaleza, al momento del hombre separarse de Dios, esa fue la manera en que Satanás arrebata el reino a Dios. Lo arrebata. Lo que logró Satanás al momento de lograr que el hombre se obedeciera a Dios, no fue la independencia del hombre de Dios. Grábate esto. Dentro del mundo ocultista dicen, no es que se logró independizar de ese Dios que lo tenía esclavizado. No. No logró la independencia del hombre de Dios, sino su sumisión a Satanás. Sí. El rechazo de Dios deja siempre un vacío que debe llenarse con algo. Sin Dios necesitamos de algo o de alguien más a quien acudir para que nos ayudara y salvara ante nuestra necesidad, que supliera nuestras necesidades emocionales y que nos proveyera de las creencias que necesitamos para operar en esta vida y para definir nuestra moral. Y Satanás, ¿qué crees? Estaba ahí listo para suplir todas esas necesidades. Es que, chicos, Dios ya no está, pero ¿qué creen? Aquí estoy yo. ¿Sí? Satanás estaba ahí listo para suplir eso. Y lo hizo. Y nosotros, ¿qué hicimos? Lo servimos y nos convertimos en sus esclavos. Esclavos del pecado, como viene en Romanos 6, 8, y Juan 8, 34. De esta manera, chicos, por nuestra naturaleza necesitada de Dios, Satanás se convirtió en lo que la Biblia llama el Dios de este mundo. Sí. Y con eso
le quitó el reino a Dios. Mejor dicho, nosotros dejamos que Satanás se apropiara de él, ¿sí? Así se convirtió en el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4 habla que así se le llama Juan 12:31 o Juan 14:31 o Juan 16:11. Habla de Satanás como el Dios de este mundo, como el príncipe de este mundo. Y Jesús se refiere ahí, ¿sí? O sea, no es algo de que, pues ¿quién gobierna el mundo? Es Satanás el que gobierna. De hecho, Lucas 4, del 5 al 6, ¿se acuerdan de la tentación de Satanás a Jesús? Que le dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Dice, le dijo Satanás, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Tómala. Sí. Y Jesús no le dijo, no es cierto. No. Fue como que una tentación genuina. De hecho, tenía que ser genuina para que fuera una tentación. Sí. Y le dijo, así es que todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, ¿podía ofrecer eso? ¿Y qué crees? Todavía lo sigue ofreciendo. Si es que hoy en día todavía siguen haciendo pactos con el enemigo para poder, a cambio de riqueza, fama, fortuna. Sí. Entonces, de esta manera el enemigo se convirtió en el Dios de este mundo. Pero déjame explicarte. Por eso dice la Biblia que Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 1 al 2 dice esto. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Vóytelas. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate bien en esto. Dice que es el espíritu que actúa ¿en dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pregunta, ¿dónde operaba el espíritu de Dios antes de la caída? En el hombre. En el hombre, en el corazón. El espíritu de Dios escribía su ley en tus corazones y en tu mente. Sí, y te guiaba. Ahora se fue el espíritu de Dios y ahora ¿quién estaba guiando el corazón del hombre? Sí. Empezó Satanás a definir nuestras creencias, valores, nuestras prácticas. Y en la misma forma en que Dios manifestaba su reino por medio del hombre, ahora, por medio del Espíritu que moraba en el hombre, el Espíritu Santo que moraba en el hombre, ahora, ¿sabes qué reino se empezó a manifestar? El reino del mal. Por el Espíritu que empezó a operar en el corazón del hombre desobediente. Sí. Empezó a definir sus creencias, sus valores, su moral, sus prácticas. Y es aquí donde entra lo interesante. Dices, oye, entonces el hombre cayó y se volvió presa del enemigo que empezó a dominar su vida. Pero tú lees la Biblia y te encuentras algo muy interesante. Porque cuando el hombre pecó, Adán y Eva y los descendientes, no fue como que con la caída Adán se volvió satánico y empezó a adorar a Satanás. ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, pues ya qué, pues ya tú eres mi rey, oye, pues déjame hacerte buena, ¿sí? No, pero sí. Y es aquí donde quiero que demos el salto para que entiendas cómo opera el reino del enemigo. Sí. Porque uno diría, pues quedamos presa y siervos del pecado. Pues lo normal, el enemigo pues quiere, pues adórame, sírveme y... Sí. No es como que se le apareció a Satanás a Adán y Eva y dijo, pues yo soy su nuevo señor, ahora sí, chicos. ¿Por qué no? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no fue rápido? Traía sus estrategias muy listas. Sí. Oye, pues ya era su Señor y estaba desconectado de Dios. Fíjate, con la caída lo que sucedió es que se sembró la levadura del pecado en la raza humana. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Hay una parábola en Mateo 33:13. Y Jesús dijo esto. Les contó la siguiente parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Muchos predicadores, mucha gente que lee este pasaje dicen, pues el reino de Dios es como la levadura. Es la levadura, sí. La levadura que va creciendo y va influenciando hasta que conquista toda la tierra. No. La problemática con este pasaje cuando lo interpretamos así es que en toda la Biblia, la levadura siempre tiene una connotación de pecado. Sí.
Siempre. Y esa sería la excepción, lo cual sería algo muy extraño. Entonces sería no solamente extraño por eso, sino también extraño porque la Biblia habla de que el reino de Dios no se va a establecer gradualmente hasta conquistar toda la tierra. ¿Sabes? La Biblia menciona en Daniel 2:44 que el reino se va a establecer de sopetón, como una roca que viene, ¡pum!, y destruye los reinos del enemigo. Entonces no concuerda la concepción de el reino de Dios se va infiltrando y creciendo. No. ¿Sabes de qué está hablando? Está hablando del reino del enemigo que empieza a crecer, a invadir, a conquistar, a fermentar toda la masa. Y eso nos enseña que el avance del reino del enemigo es un avance gradual y paulatino. ¿Por qué? Porque tiene así como que medio flojerita y no quiere avanzar una vez. Oigan, todos, vénganse. El reino de las tinieblas tenía varias problemáticas. Aunque el hombre cayó, Satanás tenía retos y obstáculos para poder hacer avanzar su reino. Fíjate, tenía retos y obstáculos para poder avanzar su reino. ¿Qué obstáculos se les ocurren? ¿Sabes? Lo voy a mencionar varios. Uno es, el hombre todavía tenía fuertes vestigios del reino de Dios en su corazón. Sí. Romanos 2:14 habla de que los incrédulos todavía muestran vislumbres del reino de Dios en su corazón, de la normativa de Dios. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan ley. Esto demuestra que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo testigua su conciencia. Pues por sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Hablando de que la ley de Dios es escrita en sus corazones. Lo mismo sucedió con nada, así ha sido a lo largo de la historia. Como fuimos diseñados y todavía tenemos el vestigio de Dios, del reino de Dios en nuestra vida, la ley de Dios, el enemigo, eso es un obstáculo para el enemigo. No se puede manifestar de sopetón. Sí, la moral divina no dejaba de ejercer influencia sobre la vida del ser humano. A esto, ¿saben cómo se le llama, chicos? Se le llama, los teólogos le ponen un nombre raro, y le ponen gracia común. Cuando escuches el término gracia común, te estarás hablando de la influencia de Dios en el corazón del hombre que le impide llegar a estar completamente satanizado. Y esa influencia todavía sigue hasta nuestros días. ¿Has encontrado algo de bondad, algo de bueno en las personas no creyentes? Es gracias a eso. Sí, es gracias a eso. Entonces tienes la problemática de que el hombre todavía tenía vestigios del reino de Dios en su corazón. Y la otra problemática es que con el que se enfrentó el enemigo y que tardaba su proceso es la persistente intervención de Dios en el ser humano. De varias formas. Primero, Dios no dejando hablar al hombre. Hoy te encuentras después de la caída, Dios teniendo conversaciones con Caín y Abel. Entonces Dios no los dejó. Sí. O con Enoc, se dice que caminó con él y luego, me caíste bien, Enoc, voy a llevar aquí. Órale. Sí. ¿Se imaginan? Así como que, esposa, voy por un mandado. Así. O con Noé, o sea, Dios hablando, Noé, te he visto a ti justo en esta generación mala. O sea, Dios todavía hablando al hombre. Con Abraham, deja tu tierra, tu parentela. Sí. Con Moisés, o sea, Dios no dejando de hablar. Y cada vez que Dios habla es como que le arruina el papelito al enemigo. También queríamos. Sí. No solamente ves lo continúa Dios hablando, también en la intervención de Dios, ¿sabes cómo? Refrenando. ¿Cómo? Impidiendo que la maldad se extienda de forma rápida o de sopetón. Por ejemplo, primer acto de Dios de misericordia para con nosotros. Oye, ya pecamos y toda la cosa, y vimos que estábamos ya enfermos del pecado. Dijo, estos tipos hay que sacarlos del jardín, no sea que tomen el árbol de la vida y vivan en esta condición pecaminosa para siempre. Imagínate un Hitler viviendo para siempre. Entonces, inmortal, no, hombre. Dios tiene misericordia de eso. ¿Sabes que vamos a cortar esto para que no dure para siempre? ¿O te acuerdas de la Torre de Babel? Empezaron a rebelarse a los seres humanos y dijo Dios, ¿sabes qué? Es hora de intervenir. Baja y confunde los lenguajes. Sí, y empieza a dispersar a los seres humanos. Sí, porque dispersándolos alentaba el proceso de corrupción, ¿sí? De extensión del reino de los enemigos. Pero no solamente refrenando, también veías la intervención de Dios juzgando.
a veces a manos de la naturaleza y a veces a manos de otras naciones. Cuando pecó Caín y Dios le dijo, maldita la tierra, ya no va a producir lo suficiente para ti, vas a andar de vagón. Sí. O el diluvio, estaba la maldad, dice la Biblia que dice en Génesis 6:3, Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y los destruiré de la tierra. Dios interviniendo con fenómenos naturales para traer juicio. Sodoma y Gomorra es otro caso. Pero no solamente a través de fenómenos naturales, sino también a manos de otras naciones, como Israel, que fue el juicio, fue el instrumento de la ejecución del juicio de Dios para las naciones cananitas que habían llegado al límite de sus pecados. Pero no solamente tienes eso, también tienes la intervención de Dios, también tenías el persistente testimonio de varios actores que daban testimonio de fe de Dios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se ocurre con personas o actores que testificaban de Dios? Que hacían, a ver, Dios es real, Dios es cierto. Sí. Adán es uno de ellos. O sea, tú no podías al inicio, en la decisión preadámica, decir, no, Dios no existe. ¿Sí? Porque tenías al primer hombre creado ahí. ¿Sí? Y si tenías duda, déjame remitirte a Adán. ¿Sí? Adán, platícale, por favor, ¿cómo estuvo la cosa aquí? ¿Cómo llegamos aquí a este asunto? Y tienes de primera fuente, ¿qué onda con eso? O sea, no tengo ombligo, el único, ¿cómo identificas a Adán? El único que no tiene ombligo, efectivamente. Adán vivió 930 años. Era un testimonio viviente de la existencia de Dios. O sea, Adán conoció a Set, su hijo, Enos, Cainán, Maled, Jarek, Enoc, Matusalén, Lamec, y por 126 años, que murió antes, casi conocía a Noé. O sea, imagínate. Dices, wow, o sea, testimonio viviente de la existencia de Dios, el primer hombre creado ahí. ¿Te imaginas eso? Les contó la historia a todos. Todos sabían, ¿sí? O Noé y su familia después del diluvio. ¿Reseteo o qué? Noé vivió cuando Job, Noé estaba vivo cuando Job moraba en la tierra. Job, ¿se acuerdan? Job era de la generación como que del papá de Abraham, ¿sí? Y Noé estaba vivo todavía cuando Abraham nació. Imagínate. ¿Te imaginas? Cuando Abraham nació, todavía no estaba vivo. Porque duraban Sí. tantos años, no se aburrían. Yo creo que duraban tantos años para testimonio. Dios es real, lo que sucedió es real. No había forma de negarlo. ¿Sí? Oye, sus hijos, los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, vivieron la mayor parte de la vida de Abraham. O sea, Abraham estaba ahí con la historia de Abraham y por otro lado, en otra región de ahí estaban los hijos de Noé todavía vivitos y coleando y haciendo sus cositas y demás. ¿Sí? Ham, uno de los hijos de Noé incluso, sobrepasó la vida de Abraham por unos 120 años. O sea, Abraham murió y el hijo de Noé todavía está vivo. ¿Se imaginan eso? O sea, Ham murió cuando Jacob tenía unos 48 años. ¿Estás consciente de eso? O sea, eran personas que eran testimonio de la existencia de Dios y de que la narrativa bíblica era cierto. No podían negar lo que había sucedido. Sí, pero no solamente tienes el testimonio de estos personajes que vivieron ahí entonces ese periodo, tienes el testimonio de la creación. Dice la Biblia en Romanos 1 del 19 al 20 que lo que Dios conoce se da a conocer por medio de las cosas hechas, por medio de la creación de Dios, de manera que no tenemos excusa. Al inicio, chicos, todo ser humano, no solamente por testimonios de las personas vivas, las personas del inicio vivas, sino también por el testimonio de la creación, sabían que había un Dios creador de todo. Melquisedec no era judío y adoraba al Dios vivo. Job y sus amigos adoraban al Dios vivo. Sí. Abraham, ¿de dónde sacó la idea de Abraham del Dios creador de todo? No se lo enseñaron en la escuelita dominical. ¿Estás consciente? Y no solamente eso, o sea, había rituales que dejaban testimonio de culto a Dios. Por ejemplo,
Si sabes que desde el inicio, por ejemplo, con Abel, tú puedes ver que Dios había ordenado la instrucción de los holocaustos. ¿Saben qué son los holocaustos? Construías un altar y matabas a un animalito para expiación de pecados. Sí, eso fue instituido directamente por Dios. Sí, Abel lo hizo. Noé lo hizo. Déjame aclararles esto. A ver, chicos, según la Biblia, ¿cuándo se instituyó esa ordenanzas en cuanto a los sacrificios? No fue sino hasta después, hasta con Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explican que Abel lo hacía, que incluso Noé lo hacía? Noé dice en la Biblia que construyó un altar a Dios y ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Incluso en el arca metió 7 animales puros de cada ejemplar. ¿Cómo supo distinguir entre puros e impuros? ¿Cómo se ve que tenía que Dios iba a agradarse con una ofrenda, con un altar donde hacían un holocausto? Dios lo enseñó a los primeros hombres, de Adán. Y a Adán, ok, voy a matar a este animalito. Esto es lo que va a hacer. Es una ofrenda que apunta al Salvador. Sí. Job incluso, ¿se acuerdan? Job era de la generación del papá de Abraham. En Génesis 1.5, fíjate lo que digo en Job 1.5, dice, una vez terminado el ciclo de banquetes, porque los hijos celebraban banquetes, ¿sabes qué hacía Job? Dice, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Ofrecía sacrificios como forma de expiación de pecados. ¿De dónde sacaron Moisés? Todavía ni siquiera aparecía en escena. ¿Sí se dan cuenta? Eran testimonios de que, oye, llegabas ahí a una tierra o algo y ¿qué es eso? Ah, es un altar. ¿De quién? De los que adoran al Señor, al Creador de todo. ¿Sí estás consciente? Aún gente dice que el zodiaco que hoy conocemos, que ahorita se utiliza para practicar adivinación, cosa del enemigo, que Dios diseñó el zodiaco, narra la historia del Evangelio, ¿sí? Nada más que fue corrompido en Babel y que fue enseñado a Adán. Imagínate. Por eso dice que los cielos narran, dan testimonio de su gloria. Y así ha sido. Y después, obviamente, el testimonio de Dios por medio de su pueblo, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta por qué se estaba complicando el asunto? ¿Por qué Satanás no podía extender su reino así de su petón? Tenía ese problema de la ley en el corazón, la intervención de Dios, hablando, ¿sí? Y el testimonio de la creación y personajes que daban fe probaban o hablaban de la existencia de Dios, ¿sí? Por eso, chicos, toma tiempo el proceso de descomposición. El proceso de construcción del reino de Satanás es tardado, pero es como una levadura. Poco a poco va leudando toda la masa hasta que todo está fermentada. ¿Sí te das cuenta cómo opera esto? Por ejemplo, en la primera generación, de Adán al diluvio, ¿sabes cuándo vino el diluvio? Vino 1656 años después de haber creado el hombre. 1600 años hasta que la corrupción se haya generado. Oye, al principio de los primeros 40, 50 años, los hombres estaban totalmente depravados, hacían todo, ¿no? Tardó 1600 años. Sí. Dice la Biblia en Génesis 6:5, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te das cuenta? 1600 años para llegar a ese punto, donde ahora sí estaban completamente, así, eran demonios encarnados. Completamente. Ahora sí, lo que el enemigo quería hacer de que su reino de maldad completamente dominando el corazón del hombre, tardó 1600 años en construirse. ¿Sí estás viendo? Eso no fue de sopetón, fue poco a poco. La levadura fue impregnando todo esto. Sí, obviamente hubo ayuda demoníaca, la incursión, por ejemplo, sexual de los ángeles con los seres humanos, la corrupción del ADN y otras prácticas. Empezaron a apresurar la descomposición, ¿sí? Pero aún después de que se hizo el reseteo con el diluvio, ¿sí? Tú ves que Dios empezó a moverse y empezó otra vez la corrupción, pero Dios intervenía. Por ejemplo, la corrupción estaba ya muy fuerte con la Torre de Babel, si estaban rebelándose contra Dios. Y eso fue sucedido unos 100 años después del diluvio. Y ahí se apresuraron.
Y Dios dijo, estos chiquitos ya se me adelantaron. Y los dispersó, cambió el idioma. Sí. Tú tienes a personajes no judíos como Job y los amigos de Job, Eliafaz, Bildad, Zofar, Eliud. No eran judíos, chicos, y adoraban al Dios, creador de todo. Sí, todavía había gente que creía en Dios y le servía. Sí. Pero sin embargo ya empezaba a haber brotes de descomposición. Para el tiempo de Abraham, ¿sabes qué fue la estrategia de Abraham? Porque empezaba a haber ya brotes de descomposición social. Y estaba el reino de Dios, del reino de Satanás manifestándose cada vez más. Abraham tenía miedo de llegar a poblados. Por ejemplo, cuando llegó a Egipto, ¿saben qué le dijo a su esposa? Le dijo, hazme un favor, di que eres mi hermanita. Sí. ¿Por qué lo dijo? Porque tenía miedo de que lo mataran. O sea, ya empezaba a ver la corrupción ahí. Ya para que tú tengas miedo que te mates porque estás viendo que la situación social está mal. Sí. Y Abraham sabía eso. Pero todavía había brotes de justicia y de temor de Dios. ¿Sabes qué le dijo el faraón en los tiempos de Abraham? Dice, el Señor castigó a Faraón, dice en Génesis 12, del 17 al 19, dice, el Señor castigó a Faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué más has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, todavía había temor de Dios todavía, chicos. ¿Sí? Las estimaciones de Abraham todavía no eran correctas. Dijo, estos ya están deprobados. No, todavía no. Todavía no. Sí. Todavía había gente no judía que era creyente de Dios y que le temía, que le servía. Por ejemplo, Melquisedec, chicos. Sí. Melquisedec es de unos 431 años después del diluvio. ¿Era judío? No. Pero fíjate cómo se refiere a Melquisedec en Génesis 14, del 18 al 20. Dice, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿A quién servía? ¿Y de quién aprendió? Dice, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. ¡Wow! Gente creyente. No eran normal, chicos. Con testimonios y con todo lo vida, era normal. Creían en Dios y servían a Dios. ¿Sí? Obviamente, había poblaciones que todavía estaban temerosas de Dios por otras muy depravadas, como Sodoma y Gomorra, destruido unos 447 años después del diluvio, por las depravaciones sexuales que conocemos. ¿Sí? Aún después de eso, en la zona de los filisteos, ¿sí saben que los filisteos adoraban a otros dioses y demás? Sí. En la zona de los filisteos, que era Gerar, Abraham fue a refugiarse con Abimelech. ¿Sí? ¿Te imaginas que los antecesores de los filisteos eran creyentes en Dios? Fíjate lo que dice aquí. Abimelech, rey de Gerar, que es la zona de los filisteos, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no se había acostado con ella y le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Fíjate que no le dijo, ¿quién eres tú? Dijo, Señor, o sea, si cuando Abraham me dijo que ella era su hermana, ella me lo confirmó y lo hice todo con buena fe y sin mala intención. Sí, yo sé que has hecho todo esto con buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esta mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás juntamente con todos los tuyos. Es la intervención de Dios para evitar la corrupción. La madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? ¿Estás viendo el temor de Dios sobre el rey
y su reino. Estamos hablando de la zona donde estaban los filisteos. ¿Sí estás viendo? Sí. Si lo que me has hecho no tiene nombre, ¿qué pretendes conseguir con esto? Y le reclamó Abimelech. Abraham contestó: yo pensé que este lugar no había temor a Dios y por causa de mi esposa me matarían. ¿Sí te das cuenta? Sabían que había zonas de descomposición más fuertes que otras, pero todavía había residuos de gente todavía amando y adorando a Dios. Sí, Satanás estaba trabajando arduamente para llevar a descomposición esto. Y eventualmente estos rechazaron a Dios, empezaron a hacerse a otros dioses y se apartaron completamente. Pero si estás viendo cómo operaba esto, sí. Por eso, la destrucción de los cananitas, chicos, tardó este proceso de descomposición 891 años, después del diluvio. Se hizo el reseteo, los cananitas aún no habían llegado al colmo en sus pecados. Génesis 15, 16 dice: 4 generaciones después, tus descendientes, Dios le dice a Abraham, volverán a este lugar, porque antes de esto no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. O sea, el enemigo estaba trabajando arduamente por construir su reino, con todos los estorbos que implicaba el que hubiera testimonio de Dios, el que la gente supiera de Dios y demás. Todo lo que los estorbos estaban el enemigo trabajando para hacer avanzar su reino. Sí. Y ese proceso de descomposición, chicos, es vez tras vez. Dios hace un reseteo y el enemigo empieza a trabajar otra vez, como levadura, leudando todo, creciendo su reino. Sí. Por ejemplo, la tercera generación de la conquista, que fue el reseteo porque Dios eliminó por medio de Israel a los cananitas que hacían prácticas horripilantes, mataban a sus hijos, practicaban brujerías, hechicerías, homicidios, opresión y demás. Bueno, hizo el reseteo y lo que sucedió tardaron otros 800 años para que se llegara a la descomposición total del pueblo de Israel al punto del exilio. ¿Sí? Tardó todo ese tiempo el enemigo en trabajar y Dios tratando de refrenar con profetas, con mensajeros, con su testimonio, con la ley, pero ahora vez tras vez el enemigo trabajaba arduamente para extender su reino. ¿Sí? Y el resto también, los siguientes imperios Dios traía juicio con los siguientes, con las otras naciones también Dios trajo juicio sobre ellas. Por ejemplo, Filistea, Nínive, Tiro, Sidón, Edom, Moab, etc. fueron juzgados con el pueblo de Babilonia. ¿Sí? Y así, chicos, Dios ha traído reseteos a lo largo de la historia. Cuando el enemigo llega a hacer acrecentar su reino, así llega a resetearlo para que vuelva a extender, para que no se extienda tan rápido. Pero no ha parado de trabajar Satanás en extender o trabajar en edificar su reino. Sí. Y siempre opera en un proceso de descomposición. Sí, vimos, eso lo vemos de varias formas, pero también una forma de verlo es por medio del proceso de descomposición cultural. Los principios o las normas que Dios estableció para todas las áreas de la vida, chicos, empezaban a violentar, se empezaban a desobedecer. ¿Sí? Y la tendencia, como hemos dicho, el pecado es que va aumentando o leudando toda la masa. Pero por los vestigios del reino del corazón, que hay del reino de Dios en nuestro corazón, la ley que estableció en nuestro corazón, por los testimonios de Dios y más, y la intervención, retrasa ese proceso de descomposición. Pero el enemigo, por causa de eso, no puede cambiar de sopetón nuestra vida. Ocasionaría un rechazo muy fuerte. ¿Sí? Entonces se utiliza las famosas estrategias de la rana que muere hirviendo. ¿Qué hace el enemigo? Poco a poco va logrando la descomposición hasta que lleva a la muerte de la rana. ¿Se acuerdan de ese proceso de que la rana se va adoptando a los cambios del agua que se está calentando al punto de que sigue aumentando y termina hirviendo y la rana ya murió sin darse cuenta? Es la forma en que opera, porque sabe que todavía hay residuos en tu corazón del reino. Y si te pone de sopetón lo malo, lo terrible, lo feo, tú vas a causar repulsión. Entonces, va trabajando poco a poco con eso. Sí. El proceso de descomposición empieza poco a poco y gradualmente. ¿Ahora entienden cómo está operando el enemigo alrededor nuestro? Sí.
La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Romanos 1, 21 y 28, que empieza con una pérdida de sentido común al momento de rechazar a Dios. Rechazas a Dios, o sea, es decir, abandonas a Dios, no le rindes culto a Dios, empieza un proceso de pérdida de sentido común. El sentido común, chicos, es la normativa que hay en tu corazón, vestigio del reino de Dios. ¿Sí? Lo que te ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, empieza a perderse. Como la conciencia. ¿Sí? El hombre empieza, dice la Biblia que en Romanos 1, te habla de que rechazas a Dios y caes inevitablemente en idolatría. La Biblia enseña que en Deuteronomio 18 que caes en idolatría, inevitablemente vas a caer en prácticas ocultistas y sacrificios humanos. Sí, dice, hoy no practicamos, no, ¿y el aborto qué es? Sí. En la historia de todas las culturas paganas, todas tenían problemáticas de sacrificios humanos, por todo lo que implicaba el ocultismo. Sí. Caes en eso, obviamente me empieza todo el relativismo y cambios de valores. La inmoralidad sexual viene y entra. Entra también la homosexualidad. Entra la corrupción en el gobierno, en abuso de poder, se pierden libertades. La impunidad y el derramamiento de sangre inocente empieza también a surgir. Corrupción en los negocios, en los líderes religiosos, corrupción y desenfreno en la sociedad en general. Falta de respeto a los padres, pérdida de afecto natural. Empieza toda la sociedad a llenarse de malicia y perversidad. Sí. Es aquí donde quiero que entiendas esto. Dices, oye, ¿qué más quisiera el enemigo que toda la humanidad se postrara delante de él y lo adorara directamente? Así como se le hizo directamente a Jesús. Oye, fue una propuesta muy directa, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Aquí ya directo, sí, sin fachadas, sin nada. Soy Satanás, adórame a mí. Sí. Pero tú ves en la historia que la gente no adoraba a Satanás. ¿A quiénes adoraban? A sus dioses. Porque era la forma de presentarse de forma indirecta. ¿Sí? Si se presentaba como el querubín bíblico, caído, es como que, oh my goodness, aquí hay algo mal. ¿Sí? Tenía que entrar en operación de forma indirecta. ¿Sí? Y de ahí le dice que todos abandonaron a Dios y se fueron tras falsos dioses. Sí, Romanos 3, del 10 al 12, dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron y aún no se han corrompido. Y es aquí que quiero explicarte esto. ¿Sabes quién entró a ayudar a Satanás para crear todos estos dioses? No lo hizo él solo. Es interesante. Cuando Dios dispersó a las naciones, después de la Torre de Babel, Dios dispersó a las naciones y dejó encargado a los ángeles, a su corte celestial, para que se encargaran de traer buena influencia sobre ellos, para que llegaran a Cristo, llegaran a Dios de vuelta. Dijo Dios, ya no quieres lidiar conmigo de forma directa, te voy a delegar a mis embajadores, seres espirituales, ángeles, que van a trabajar van a influenciarte, van a operar en tu corazón, van a tratar de influenciarte para traerte de vuelta a mí. Fíjate lo que dice Deuteronomio 32:8. Escucha. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, según el número de los hijos de Dios, según el número de los ángeles. ¿Sabes eso? Ángeles asignados a naciones. Sí, con la intención original de Dios de que influenciaran para bien, para traerlos de vuelta. Pero ¿sabes qué pasó? Se unieron a la rebelión de Satanás. Se unieron a la rebelión de Satanás y empezaron a influenciarlos para que crearan sus propios dioses y se apartaran de Dios. Y Dios en el Salmo 82 emite juicio contra su corte celestial. Fíjate lo que dice. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Y empieza a hablar a los ángeles. ¿Hasta cuándo dictan decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Por esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Y yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán
como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Esos ángeles desviaron a las naciones para que se apartaran de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a traer juicio. Eso es interesante, ¿no? Por eso, la Biblia habla de que los dioses de otras naciones son demonios, ángeles caídos. Y este corte celestial se unió a la rebelión de Satanás. Sí. 1 Corintios 2, del 7 al 8, habla de estos entes espirituales, es como les llama, como gobernantes de este mundo. Dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes quiénes son estos gobernantes? Los ángeles rebeldes. Porque Daniel 10, del 13 al 20, nos enseña que detrás de los diferentes reinos hay principados, gobernantes, entes espirituales que están trabajando. Daniel ahí, en ese pasaje, habla del príncipe de Persia, que está operando en ese reino. ¿Te imaginas eso? Todo el mundo espiritual trabajando, tratando de influenciar el corazón del hombre. Y ahora, este corte celestial para apartarlos de Dios. Sí. Pero el enemigo, ¿sabes qué es lo que quiere hacer? Quiere quitarse de intermediarios para que el proceso de descomposición llegue al punto clímax. ¿Y el punto clímax, ¿sabes cuál va a ser? Cuando lo adoren a Él directamente. ¿Sí saben que vamos a llegar a ese punto? Dice la Biblia que va a llegar a un punto de la descomposición social, en la descomposición del hombre. ¿Sí? Dice, vi una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte. Está hablando del gobierno mundial que se avecina. Dice, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, hablando del anticristo. Dice, adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12 menciona que el dragón es Satanás. Toda la humanidad a este punto llegando a adorar al dragón. Imagínense. Sí. Dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Dice, ¿quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Te imaginas toda la tierra adorando a Satanás y el falso Cristo? El enemigo se va a quitar de todos los dioses y demás. Es como que ahora sí, chicos, de forma directa, aquí estoy, adórenme. Porque este proceso de descomposición va a llegar a donde Satanás se va a poder manifestar abiertamente, que es su intención. Sí. Y ahorita sabemos que los grupos Illuminati y luciferianos que están en el poder operando tras bambalinas están trabajando secretamente para llevarnos a ese punto. Están tratando de llevar a toda la humanidad al punto de adorar a Satanás. Dice, segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y está trabajando en forma secreta, ¿pero quién lo detiene? El Espíritu Santo por medio de la iglesia. Sí. Por eso, chicos, no es de extrañarte que en este proceso de edificación del reino de las tinieblas, en donde el enemigo por necesidad, no porque quiera, tiene que construirlo lentamente, ¿sí? Veamos todavía vestigios de cosas buenas. Pero en general está la cosa podrida y va de mal en peor. ¿Sí? Por eso tenemos una cultura cada vez más controlada y moldeada por Satanás, que tiene creencias, valores y prácticas que se contraponen a la de Dios. Sí, por eso Pablo, ¿sabes cómo exhortaba a los cristianos? A los judíos, decía, sálvense de esta generación perversa. Uy, de forma de evangelizar, sí. Sí. Dice, en 1 Corintios 5, del 9 al 10, fíjate el diagnóstico de Pablo. Dice, porque ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los ávaros, estafadores, idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Está hablando de que está la cosa mal. O sea, no es nada nuevo, chicos, ahorita lo que estamos viviendo. Sí. 1 Pedro 4, del 3 al 4 dice, pues ya basta
con el tiempo en que que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracherías, a las orgías, a las parandas, y a las idolatrías abominables. ¿Sí? A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Y aún así, aunque está la cosa depravada, mal, en rebelión a Dios, aún se manifiesta algo del reino de Dios. Sí, la influencia de Dios, porque no se ha satanizado la cultura por completo. Pablo mencionaba de los no creyentes, decía, es ya de dominio público que hay entre ustedes, hablando de los corintios, un caso de inmoralidad que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, todavía tienen algo de moralidad, todavía hay algo de vestigio del reino de Dios. ¿Sí? Por eso, chicos, tenemos un reino, este mundo que Satanás está trabajando continuamente a edificar su reino. Y ha sido así desde el inicio, con reseteos, con avivamientos, con trabas que Dios le pone. Sí, pero este reino es del enemigo. Este mundo ahorita es del enemigo. Por eso la Biblia te exhorta que no ames al mundo. ¿Entiendes por qué? Porque ahorita está controlado con los valores, prácticas y demás que pertenecen a Satanás. Juan 2, del 15 al 16, Santiago 4, del 3 al 4, habla acerca de eso. También, por eso, la Biblia te asegura que si tú vas a vivir piadosamente para Cristo, ¿sabes qué te dice? Vas a padecer persecución. ¿Por qué? Porque vives en un mundo controlado por el enemigo. Dice 2 Timoteo 3, del 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mateo 5, del 11 al 12 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, es común a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo controlado por el enemigo que está trabajando y que está haciendo que la maldad se aumente. ¿Sí? Por eso, la Biblia te dice que algo está mal cuando la gente de este mundo te alaba. Dice Lucas 6, 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Según que hay algo mal. ¿Sí? Si el mundo te ama y te adora, hay algo mal. ¿Sí? Dice la Biblia en Juan 7:7 que Jesús lo odiaban. ¿Sí? Por testificar. Y es aquí donde quiero que entiendas, que aterricemos con esto. Si te das cuenta, el reino de Dios, Satanás está trabajando por construir su reino. Y por las trabas que Dios le pone, tiene que hacerlo de forma gradual. De la misma manera en que el Espíritu Santo controlaba el corazón del hombre para dirigirlo a que obedecieran a Dios, ahora Satanás controla el corazón del hombre para que desobedezca. Y es aquí donde llegamos a la pregunta, ¿qué espíritu te controla? ¿El que te lleva a descomposición, que es la forma como para el reino de Satanás? ¿O el que te lleva a santificación? Fíjate, el reino de Satanás no va a venir a establecerse en tu vida de sopetón, así. Va a trabajar contigo para llevarte de mal en peor. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás, dice Romanos 6, 19, dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. ¿Cómo? Más y más a la maldad. ¿Por qué? Porque está en proceso de descomposición. Si Satanás opera en tu corazón, va a llevarte cada vez más y más a la maldad. 2 Timoteo 3, 13 dice, mientras esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate cómo dice de mal en peor. ¿Sí? Mientras que cuando el Espíritu Santo opera en tu corazón, te guía y te lleva de gloria en gloria. Dice 2 Corintios 3, 18, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sí te das cuenta? La operación del reino de las tinieblas en el corazón del hombre lleva un proceso de decadencia. La operación del proceso del Espíritu Santo en nuestros corazones lleva un proceso de
ascendencia. Sí. Los dos personajes, los que son controlados por el espíritu de desobediencia y los que son controlados por el Espíritu Santo, están heridos por el pecado, por ponerlo de una forma. Pero hay una herida que va rumbo a pudrición y muerte, y la otra que va rumbo a sanación y vida. Ambos están heridos, pero uno lleva en decadencia y otro va en sanidad. Sí. Dice, fíjate lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el Espíritu Santo viene a traer fruto, santificación y la vida eterna. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha destrucción. Fíjate, el que va para... Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecha vida eterna. Esa es la diferencia, chicos. Por eso tú puedes ver el testimonio de Dios en tu vida, de qué espíritu te opera, por tu avance o decadencia en tu vida espiritual. Qué fuerte, ¿no? Si opera, tú puedes ser buena persona. Bueno, relativamente todos comenzaron así. Y tú puedes ver cómo el reino el operar de Satanás en el corazón de los hombres llevó a esas personas a un estado de mayor decadencia. Al punto de que continuamente sus mentes, las personas antes del diluvio, tenían pura maldad. Completamente invadido su corazón con el reino de las tinieblas. Así es la manera que te das cuenta. Si quieres saber, oye, ¿qué espíritu está operando en mí? ¿Cómo está tu vida? ¿Va en decadencia espiritual? ¿O vas en un proceso de santificación donde te pareces cada vez más al Señor? Tú volteas atrás y dices, oye, pues mis tiempos de gloria eran antes. No son ahorita. Aguas. Sí. Porque habla de que el que está operando en ti, ¿sabes quién es? El enemigo. Te lleva en un proceso de decadencia. Destrucción. Y tal vez tú te consideras una buena persona, así como se consideraban los antiguos. Pero sabes que inevitablemente, porque el enemigo opera en los hijos, en los que no conocen al Señor, va a llevarte a un proceso de decadencia. Pero hay una solución. La solución es que aceptes a Jesús y que cambies de reino, para que el Espíritu de Dios venga a tu corazón y empiece a operar para traer vida, proceso de santificación en tu vida. Si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que arrepentirte de tus pecados y rendir tu vida a Jesús, al Rey. Y tienes que creer que Dios hizo carne en la persona de Jesús y que murió por ti para darte vida eterna y perdón de pecados. Si crees eso, tú puedes hacer una oración donde le pides al Señor que te salve. Y si lo haces genuinamente con un corazón arrepentido, Él te va a dar la vida eterna, perdón de pecados y el Espíritu Santo para llevarte en ese proceso de vida en tu vida. Si quieres hacer eso, te quiero enviar una oración. Ahí donde estés, dile, Señor Jesús, el día de hoy rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones mis pecados. Te pido que me limpies de mi maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Limpia mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús. Amén. Si hiciste esto, genuinamente se va a manifestar. Vas a querer tú vivir una vida sometida a Dios. Sí. Entonces va a requerir que empieces a leer la Biblia y empezar a obedecerla desde el Nuevo Testamento y que te empieces a congregar, porque tienes mucho que aprender. En cuanto a todos los demás, chicos, ¿vas entendiendo la dinámica de la historia? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Y la tremenda misericordia de Dios al refrenar la maldad. Sí, vino a establecerse el reino de Dios aquí en la tierra, pero gracias a Él no hemos llegado hasta el punto de estar completamente satanizados. No se ha manifestado directamente, abiertamente. Aún todavía hay muestras de vestigios del reino de Dios en la vida. Todavía hay vestigios de bondad y más, por la pura gracia y misericordia de Dios, que pone trabas, que pone obstáculos, que todavía se sigue manifestando y sigue hablando. Damos la gracia a Dios por eso. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo opera el reino de las tinieblas, Señor.
Pero aún en medio de esta situación, cuando el reino de las tinieblas trabaja para leudar toda la masa, Señor, tú intervienes y te damos gracias por tu intervención, Señor, porque podemos disfrutar algo de paz, algo de justicia, algo de bondad, Señor, en medio de este mundo caído, Señor. Y sabemos que todo eso es por ti, Señor. Señor, y queremos pedirte que nos hagas a nosotros agentes, Señor, tuyos para poder contrarrestar la maldad, Señor, para estorbar el avance del reino de las tinieblas, Señor, comenzando con nuestras vidas y avanzando a las áreas de influencia, Señor, donde podamos estar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.